Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pequeña intro de la intro, porque luego va a haber otra intro más, me parece a mí. Bueno, he estado editando todo este vídeo y me he notado bastante bajito de energías. Fue un vídeo que grabé en la noche, después de un día muy largo. No podía hacer mucho ruido porque la gente en mi casa estaba durmiendo. Entonces, entre todo eso, se notan un poquito las energías más bajitas de lo que suele ser normal en mí. Entonces, bueno, le pido disculpas por esto. Pero bueno, creo que es interesante ver distintos decks que voy analizando durante todo el vídeo, un poco algunas estadísticas. No entré muchísimo porque creo que a mucha gente le da un poco igual ver los porcentajes de victoria de un líder contra otro, bla, bla, bla. Me centré más en ver un poco la run de los principales, ¿no? De los decks principales que ganaron el torneo del top 8, con algunas cosas más así especiales que fue viendo. Así que nada, espero que les guste mucho. Mañana directo hablando de los spoilers. Y ya, gracias gente. Bueno, esta mañana grabé y edité y saqué esos pequeños decks con Cat Bane. Y bueno, la verdad es que estaba detrás de los links de estos tres torneos que hubo en un mismo fin de semana en Reino Unido. No los encontraba, los he encontrado hace un ratito y dije, como siga esperando más tiempo, ya va a dejar de tener valor la información. Y como además he sacado esta encuesta en el que hablo a toda la comunidad hispanohablante bueno, les pregunto, mejor dicho, venga, hagamos una tier list, pero no la voy a hacer yo, sino que la van a hacer ustedes, ¿no? Bueno, ya van 154 personas que han respondido. Y bueno, es así de fácil. No voy a dar aquí para no condicionar, ¿no? Para no ver respuestas, pero bueno, si me estás viendo y aún no has respondido, por favor, abajo en la descripción va a estar el link para que puedas entrar, responder y ojalá a ver si conseguimos llegar a 200 para que sea como algo un poco más representativo. Entonces, como iba diciendo, quería hablar de estos tres torneos también un poco para animar y condicionar, no sé si para bien o para mal, los resultados de esta encuesta, ¿no? Pero creo que al final ver más resultados de torneos grandes, donde estamos viendo aquí 121 personas el viernes, ¿vale? El sábado hubo 128 y el domingo 114, 115. Entonces, nada, creo que son cifras bastante a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver qué ha ocurrido cada uno de los días. Estoy improvisando, no he preparado nada, ¿sabes? Quiero como enfrentarme a las estadísticas directamente con ustedes. Están viendo, son mis 9:25 del jueves 6. Así que nada, saldrá el viernes y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, sí, un poquito miento. Vi el reporte del torneo de Zork, me parece que se llama, o Zork, o algo así, un francés, que es un gran jugador, ha ganado la Liga TTI en una ocasión, ha llegado muy arriba en otras ediciones, y él no consiguió nunca entrar al top 8, ¿vale? Entonces, sobre todo me interesaba eso, a ver dónde había quedado él, también como para medir un poco su análisis y un poco su experiencia y su nivel, a ver cómo de buena podía, en teoría, ser la gente que participó en este evento. Entonces, bueno, él no quedó en ningún momento, en ninguno de los 3 días quedó en el top 8. No sé con qué nombre aparece, la verdad, no sé cómo se llama en la vida real. Pero bueno, es francés, no sé si fue este, H-Trader, no, pero no, él fue con Han Solo. Pero bueno, es lo de menos. El caso es que al parecer sí hubo cierto nivel. Entonces, vamos a empezar ya un poquito con Metagame, ¿no? Un poquito con los datos. Bueno, el primer día, el viernes 31, hubo 30 personas participando con Boba Fett, un 24.79, o sea, bastante elevado. Un 53.64 de win rate no es tan mal, la verdad, no es preocupante. 53 está todavía bastante decente, sobre todo con una muestra bastante amplia. Bueno, 30 no es que sea una super mega muestra, pero ya me entienden, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Hera Syndulla, que es lo que he ido a mirar rápido a ver cuáles de mis líderes, ¿no? Estaban por ahí presentes. Hera Syndulla, una de mis favoritas. Claro, tuvo solamente 3 personas de 120 y pico, hemos visto, pero tuvo un 66,67. ¿Qué nos dice? ¿Nos dice que Hera está rota? No, nos dice que la gente que ha ido con Hera, pues parece ser que era gente que sabía manejar bastante bien al líder y quizá también gente que no sabía enfrentarse contra Hera, que todo esto influye, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se estén preparando un torneo, ¿no? No solamente el cómo puedo dominar algo meta, sino cómo puedo ir contra meta para que la gente no sepa cómo enfrentarse y yo sí quizá tener respuestas a lo más fuerte de mi zona, ¿no? Bueno, entonces lo que estábamos diciendo es que Boba 30 personas, 53.74, no está mal. Sabine, top 2, con 18 representantes, un 52, bien. Y Darth Vader, solamente 11 personas y un 58.
Esto está muy fuerte, claro. En teoría, Darth Vader hace bastante counter, no sé si bastante counter, pero puede manejar bastante bien a un posible Boba. Entonces, quizá explique un poco esto. ¿Qué datos también nos llaman la atención? Bueno, tenemos Gran Inquisidor, son todos dos representantes. Tenemos Palpatine, que está empezando a ganar bastante presencia. 48, bajito, bajito. La verdad me lo podía esperar un poquito. Me lo podía esperar un poco más alto, viendo que Boba no estaba. Bueno, hay que ver si había muchos Bobas amarillos o verdes, porque cambia un poco la percepción de lo que pueda ocurrir. Y Chirrut, que en teoría es uno de esos líderes que se dice que no tiene un match malo, 48-68. No está mal, no está nada mal. ¿Quiénes pasaron al top 8? Bueno, pasaron 5 Boba Fett, 2 Sabine Wren y un Darth Vader. Y pues claramente ganó un Boba, ¿verdad? Porque tiene el 62%, 4 victorias, 4 derrotas y ganó un Boba. En el suizo... no, standings. En el suizo ganó un Boba. Vamos a ver su deck. Creo que si lo vemos como imagen va a ser más bonito y más rápido. Vale, o sea que fue un Boba amarillo. Algo destacable. Mira, el Mining Guile TIE Fighter, ¿no? Cuando ataca puedes girar 2 recursos y robar una cartita. Interesante, como que esta no se ha visto tanto, yo creo. Body, 3 de cantina, 3-3... Pues nada muy destacable. Bueno, el Frontier ATRT, este sí que no se está viendo prácticamente nada. Al final es porque, bueno, muchos vehículos tiene. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Si ya hay otro, pues también sirve. 5, 6. Ok, interesante. Creo que esta carta no se ha visto prácticamente en ningún deck. Y bueno, 3. Quizás por completar curva, porque no tiene otro coste 4, ¿eh? No tiene otro coste 4. Efectivamente pasa del 3 al 4 y tiene 2 3-5. Pues puede ser que necesitara algo ahí por alguna razón 3-5 llamativo. Este Frontier ATRT y el Miningale TIE Fighter. Ok, interesante. Interesante. A ver, el segundo fue otro Boba. A ver si fue también verde o fue... Sí, fue amarillo también. Y bueno, es la versión con Java que te busca trucos. Pero fuera de eso, nada muy destacable. Y vamos a ver el tercero. Sabine Wren. Venga, será amarilla, será verde. A ver si lo podemos ver. No, esos son los pairings, perdón, gente. Open at image. Vale, fue con la base de 25, obviamente. Pues nada muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, tenía 3 U-Wins en el deck principal y es algo muy relevante que hay que tener en cuenta, es que era un torneo al mejor de uno, ¿vale? O sea, era solamente al mejor de uno, por tanto, banquillo, aunque algunas listas creo que lo llevan, no influye absolutamente para nada, no podían usarlo. Entonces, por eso Sabine Wren en este caso creo que tiene que llevar el a la U por si acaso, porque normalmente se lleva algunos de banquillo, alguno quizá también dentro del deck principal, pero ni de broma 3, ¿no? Es muy raro encontrarlo. Vale, pues más allá de eso no hay mucho más destacable. Lo primero del suizo que nos podría llevar a llamar un poco la atención... Venga, vamos a ver este Darth Vader, Scrub Games, a ver qué tuvo. Vale, es un Vader controlero, azul. Controlero de muy poquitas unidades, ¿eh? La que te coloca el deck, el super mega centinela, otro centinela, daño directo al entrar y a Wenger que, bueno, te elimina. Y todo lo demás son eventos. Así que es un... Y mira, muy pocas unidades, o sea, 6, 7, 8, 9 y 3 son 12. 12 unidades de... O sea, 12 cartas que son unidades en un deck de 50 cartas. Nada, deck súper controlero. Y vamos a ver contra quién perdió. Machis. Vamos a ver contra quién perdió. Tuvo contra Aiden, ganó contra un Luke, ganó contra un Boba y perdió contra un Boba que hizo 7-1, que fue el que entró al top 8. Supongo que fue el que entró como segundo, ahora lo veremos. Ganó a un Chirrut, ganó a otro Boba y ganó a Darth Vader. Bueno, se enfrentó cosas gordas, ¿no? Aiden, Chirrut, Bobas, Luke...
Bueno, hizo un 2-5, el pobrecito. Pues nada, nada mal, ¿eh? El ganador, ¿contra quién se enfrentó? Contra una Aiden, una Sabine, un Luke, Darth Vader, Boba, Darth Vader, Sabine. Nada, pues bastante merecido, ¿no? O sea, se enfrentó a muchas cosas del que están arriba en el meta. Bueno, veremos, a ver qué deciden ustedes en ese tier list. A ver, venga, vamos a ver a Hera Syndulla, que hizo un 5-2 esta Hera. A ver, ¿será verde? Es verde. Yo sigo pensando que es la mejor Hera, ¿vale? Yo creo que sigo pensando que sí que es la mejor. A ver cómo es su deck. Vale. Lleva la de 2 Chopper, 2R2. Yo la última versión... Uy, qué interesante. Yo la última versión que estuve probando era con el Dispatcher, que te hace bajar unidades pagando uno menos. Porque al final a Chopper no le sacó tanto valor. Pero, pues bueno, hizo un 5-2 en este torneazo. Algo estará haciendo bien, sin duda alguna. Muy interesante ese Frontline Shuttle, porque es una nave que yo la he intentado meter, pero la quiero buscar para Hera Azul, para miliar mucho con Kanan, pero lleva una copia interesante. ¿Con quién lo querrá usar? Para limpiar mesa, ¿no? O bueno, con Luke para curarte 2. Sí, porque otra cosa... Bueno, Kanan pegando a 2 unidades para curarte más y descartar cartas, puede ser. Puede ser que venga también por aquí. O Zeb, ¿no? Zeb que... Es que es raro que Zeb pueda subir 2 ataques. Bueno, depende de lo que están enfrentando, efectivamente. Y a ver, llamativo. Lleva un agente Calus. Yo creo que es un poquito más por el meme. Bueno, por el meme, por respetar el lore, ¿vale? Que por otra cosa. Porque a mí solamente no me entraba. No me entraba Calus. Quizá priorizaba el robar cartas siendo una mejor de uno. Puede ser. Y bueno, interesante que lleva un solo Traitorus, que es bastante buena contra agro. Yo llevo 2 en mi deck principal. 3 You-Wins, solo 2 Ghosts, solo 2 Lukes. Wow, ha empezado aquí a recortar para que no encontrase con una mano muy pesada. Bueno, un Overwhelm Barrage, por si acaso, ¿vale? La acabas pagando 7, pero te ayuda a limpiar mesas, sobre todo porque Hera Verde suele tener unidades con muchas buenas estadísticas, ¿no? O sea, 4-5, 5-5, 4-4, 5-5, 6-7, 7-7. Son cosas bastante potentes que si le metes el +2/+2 y hacer daño en área, puede hacer pupita. Vale, pues muy bien. Y a ver, ¿qué otra cosa podemos interesante ver? Yo creo que no, ya no estamos bajando demasiado, ¿no? No estamos bajando demasiado. Vale, top 8, como hemos dicho. Entró Darth Vader. Entró 1, 2, 3, 4, 5 Bobas y 2 Sabines. ¿Y quién se llevó el torneo? Se llevó el torneo Michael O. Que Michael O no lo hemos visto, ¿no? Fue el que quedó quinto del suizo. Vamos a ver cómo es el deck de Michael O. Aquí. A ver. Es amarillito. Gridos, Cattle Spacer. Bueno, Snapshot Reflexes. Esto no se suele ver mucho en los decks amarillos de Boba. Interesante. Supongo. A ver, ¿para qué querrías ese +1? Ese +1 lo quieres para quitarte al Kentina Bouncer, para quitarte el Gamorrean con Boba, unidad, ¿no? Le das el 4, pum, y te lo puede quitar. Incluso el Body Rock, sacarle un poquito más de valor al Body Rock y quitarte cosas del rival. Bueno, te estoy pensando en el Mirror, porque, vamos, o sea, fue un nido de bobas. No me voy a poder empezar en todos los pairings. A ver, ¿cómo llegó? Llegó perdiendo la primera ronda, gente. Qué importante es no rendirse en estos torneos de muchas rondas. Perdió contra un 6-3, contra otro Boba. Ganó a un Boba. Ganó una Sabine que dropeó. Ganó un Han Solo. Ganó un Darth Vader y ganó otras 2 Sabines. Bueno, amarillo al final puede correr igual que una Sabine. Pero además le va generando unidades, le puede hacer tradeos donde él se queda vivo, ¿no? Con Boba, por ejemplo, pone algunos centinelas, dependiendo qué Sabine puede ser, a lo mejor tienen más o menos saboteadores. Pues bien, pero bueno, vemos que ganó a todo. Bueno, vamos a ver una cosita importante, Vamos a ver una cosa importante y es... ¿Dónde se ve? Aquí. A ver, el primer día hubo un 50% que llevó la base verde de 25, casi un 50% la base amarilla. Bueno, que la verdad es un 46 porque da igual Chopper que Administrator. Y hubo uno, pues yo imagino que es una persona, que llevaba la roja. Ok. Este claramente no llegó muy arriba, pero bueno, interesante.
¿Y qué más? Nada, vámonos ya al día sábado. El día sábado fueron 128 participantes. Y a ver, ¿quién ganó? Ganó Aiden Versio. Bueno, es el combinado, va, es el combinado. Vamos a ver primero el suizo, Metagame. Bueno, suizo, perdón, combinado, el metajuego total. Fueron 25 bobas, 55%, aumentó, eso sí, sí que aumentó, creo que estaban 53, 54 me parece. Sabine Wren siguen los dos ahí. Y en lugar de Darth Vader, que está el cuarto, entra Han Solo, con un 12,50% de representatividad y un pedazo de 58,72% de win rate. Qué bonito, qué precioso. A ver, ¿qué nos puede llamar la atención? Solamente una Jera, que se estampó, la pobre. Un IG, 57, ojo, este IG, 4-3. Que por cierto, en el chat hubo un IG que no sé dónde fue. No sé si fue Murcia, Málaga, no sé. Creo que fue en la costa. Fue un torneo chiquitito, pero que hubo. El ganador decía, guau, este IG nos dio un susto a todos, ganándonos partidas, que pensábamos que nos ganaba rondas, que creo que era el quinto del torneo. Eran poquitos, pero dijeron a la gente, guau, pero es que no es representativo. Bueno, aquí tenemos un torneo de 120 y mucha gente. Un solo IG hizo un 57,14%. Vamos a ver, vamos directamente con él, ¿no? Tuvo un Sabine Wren que ganó y dropeó. A un Boba lo ganó también. A un Cassian lo ganó. Luego perdió contra un Boba, perdió contra un Palpatine que hizo un 5-2. Este Boba hizo un 7-1, o sea, era de los que estaban arriba, ¿eh? Claro, es que llevaba 3 victorias seguidas. Ya estaba luchando por entrar ahí arriba. Ganó luego a una Sabine y perdió contra otra Sabine. Wow. Wow. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver su lista, ¿no? Vamos a ver su lista a ver qué pasó por aquí. Bueno, es rojo mono rojo, wow. De hecho, mira, tengo que apuntarme y tengo que hacer un vídeo sobre los decks mono aspectos. Vale. Pues a ver, mucho unidad chiquitita, ¿verdad? 3 del Two Tubes, perdón. TIE Fighter, el Snow Trooper, el droide, Wolf, 3 de este, 3 del hermano, 2 de la quita mejoras. El 3-2 que da 2 tokens de experiencia. Bueno, sí. Lo que me llama la atención. Hola, no lleva el evento de. Ni lo lleva de side. No lleva el evento de hacer que otra unidad se prepare y vuelve a atacar. Qué interesante. Pero bueno, tiene 3 para darle sabotador. Tiene a So Guerrera para hacer que el rival se coma daño cuando juegue eventos. Ok. El Riders Rider. Y lleva 3 de agresión, obviamente. 3 de yo soy tu padre. Esto lo imagino lo que quieres para robar cartas. Quiere robar carta. Quiere volver a llenar la mesa de cosas chiquitillas y empezar a reventarte como pueda. Y 2 por Chop, ahora sí, para quitarse amenazas del rival. Ok, muy interesante, ¿eh? Venga, vámonos al metagame del suizo, hemos dicho. Ya estamos acá. Del top 8. ¿Quiénes pasaron? Pasaron 2 Aiden Versio, 3 Han Solos. ¡Guau, qué pasada! Bueno, les fue muy mal. 3 Han Solos y 3 Bobas. ¿Quién habrá ganado? Hombre, creo que fue un Aiden, ¿no? Vale, quedó primero del suizo un polaco con un 7-0, con qué sorpresa, con un Boba verde. No vamos a entrar, a ver qué tiene. El segundo fue otro Boba verde. Y el tercero fue un Han Solo. Este sí va a merecer bastante la pena analizarlo. Un Han Solo verde, ok. Mira, lleva 3 de la V-Wing. Qué bueno. Yo metí con mi deck Boba, de Boba bueno, metí también varias para robar. Ok, Leia. 2 del Frontline Saddle. Wow. Un Calus. 2 Akbar. Solo. Ok, nada muy llamativo. 3 Triturus, wow. Nada súper llamativo salvo este Calus, que yo lo que llevo es los centinelas, llevo a los gamorreanos, pero estas dos, ¿qué está dejando de llevar? Claro, no está llevando el Battlefield Marine, no está llevando el 2-3-3. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Quiere ir directamente por un coste 3. 3-3-3-2. Es que esto nunca lo vas a querer. Uy, tengo que analizar bien este deck porque... Cañal, tenemos que hablar de este deck tú y yo, ¿eh? Ay, lleva 3 y 3. Uy. Lleva 3 y 3.
Uy, qué curioso, ¿eh? Cañal, tenemos que hablar tú y yo de este deck, ¿eh? Tenemos que ver un poquito a ver qué ha pasado. Vamos a ver un poco sus enfrentamientos. Se enfrentó contra un Vader, ganó. Bueno, un 2-2. Luego se enfrentó a un 1-6, que fue el que ganó en la primera ronda. Y luego perdió todas las demás. O sea que aquí, lo siento, no es por desmeritar a Han Solo, pero no se enfrentó, no tuvo dos pairings muy positivos al inicio. Un Han Solo que iba con un 6-2. Quiero ver su deck, vamos a verlo ahí. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una Aiden que hizo un 5-2. Un Boba que hizo un 7-2 y lo ganó. Ojito, pues sí, ha tenido cosas importantes. Porque Aiden y Boba son matches complicaditos. Perdió contra una Aiden y ganó a un Palpatine. Wow. Fue el que llegó, claro, obviamente. Ganó a otro Han Solo. ¿Que es este? No, es otro distinto. Vamos a ver también su deck. Y perdió contra un Han Solo. Perdón, contra un Boba que no es el que se enfrentó. Vale, vamos al primer Han Solo contra el que se enfrentó, que fue el Mirror. También es verde. Este creo que va. Mira, este por ejemplo, sí va full coste 3, ¿no? O sea, Jedi. Leia nunca lo quieres jugar de turno 1. Es perder muchísimo. Entonces él va full a. Hago primera acción, giro a Han Solo y te hago una jugada de coste 3, ¿no? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades, que son casi 5 por 3, son 15, pero en verdad son 14, el 92 copias. Tiene 14 cartas para poder jugar en turno 1 y empezar a meter y ganar prioridad y ganar presión un poco por ahí, ¿no? Son buenas estadísticas que van a poder lidiar prácticamente con cualquier cosa que le ponga el rival. El Echo Base puede ser la peor opción. Al ser un 4-3 puede morir contra un Grido, incluso si la Sabine tiene prioridad, la Sabine también te mata, el 3-3 verde también te mata. Entonces creo que es la peor opción. Eso que al final está buscando estas tres cartas más el Falcon, obviamente. Esta no la quieres jugar de turno 2 para hacer un turno fuerte. Y yo creo que a lo mejor hasta quiere correr, hasta quiere correr contra la base. Solo lleva un Traitorus. Por tanto, puede ser que como saca un coste 3, quiere lidiar rápido y acaba no necesitando el Traitorus porque ya habrá dominado un poco la mesa al inicio, quiero pensar. Y el segundo que se enfrentó, que este ya fue en en el top 8, por la misma lista. Casi misma lista, ¿no? Estoy viendo, pero es prácticamente la misma lista. Y otra vez, una lista que busca sí o sí sacarte un coste 3 en turno 1. Pues tengo que pensarlo, tengo que pensar. Vamos a... Bueno, quien quiera, antes de citar a Cañal, pero quien quiera que venga al Discord, vamos a hablar del deck de Han Solo, de estos tres. Luego lo voy a poner para que mañana Cañal y el resto de Han Solitos lo vayan viendo. Pero bueno, vamos allá a dejar de Han Solo. H-Trader fue el primer Aiden en el suizo. Verde de 25... Algo llamativo. Es que yo no soy experto en... Bueno, no sé si soy experto en algo, pero Aiden Verde no lo tengo nada dominado. Aquí donde vivo no lo juega casi nadie. Y no lo he jugado en digital tampoco. Miento, jugué en liga. Sí jugué contra una Aiden Verde en liga. Bueno, es rampeo y cosas gordísimas. Cosas gordísimas y un montón de eventos para quitarte cosas. Pues lo que es Aiden Verde, ¿no? Tampoco hay que inventar la rueda. Vale, pues vámonos a el top 8. Vamos a ver quiénes pasaron. Pasó Han Solo que perdió. Aiden... Vamos al Aiden que ganó, ¿no? A ver, vamos a ver qué Aiden es. Es una Aiden azul. Aiden controlerisísima. Pero no es tan... Bueno, tiene bastantes unidades, ¿eh? Tiene más unidades que el Vader que vimos antes. Al final, claro, es que el propio Vader líder es una win condition, ¿no? Es una zona de... una forma de ganar. Porque son estadísticas, hace mucho daño. Sin embargo, Aiden versión, pues no es una amenaza real, ¿no? A la hora de combatir. Y menos en duelos controleros, como Vive 4, Takedown y a tu casa. Vale, interesante. 3 gobernadoras para evitar que el rival juegue cartas. Centinela, curación, Conde Dooku para eliminar cosas, es un evento andante. Y el Avenger, que bueno, pues estadísticas y evento andante, ¿no? Restock para la lucha de Mileo. Y bueno, quizá lo más llamativo serían las devociones. No sé, creo que no se juegan tanto. Y bueno, no, súper llamativo. Search Your Feelings. O sea, lleva 3 copias de la de busca una carta de tu deck y tráetela a la mano.
¿Para qué? Para buscar vigilancias y curaciones para intentar aguantar o milear al rival. Ok, súper a acelerar a controlar mesa, curaciones y tratar de hacer el daño posible por mileo. Bueno, esto no da un poco igual. Este segundo día también era el mejor de uno, ¿vale? Y bueno, esto fue lo que ganó. Vamos a ver un poco sus enfrentamientos. Empezó perdiendo, mira, qué interesante, ¿eh? Otra vez, creo que antes vimos, ¿no? Que ganó también perdió la primera ronda, ¿eh? ¿Será una táctica de los pros para tener enfrentamientos un poquito más facilitos al inicio? Nah, no lo creo. Venga, perdió contra un Boba. Ganó a Sabine, ganó a una Leia. Ganó a Sabine, Boba y Han Solo. Y gana a Chris Anderson. Bueno, se enfrentó a 3 Bobas. 3 pedazos de Boba. 7-1, 7-2, 8-2. Se enfrentó a 3 pedazos de Bobas en el top 8 y gana. Wow. El domingo fueron solamente 115 personas. Al parecer esta persona no sabemos si es española o portuguesa. Bueno, pasó algo que la tuvieron que echar o abandonó. Algo pasó, ¿vale? No quiero entrar en detalles, pero bueno, hubo un juez que fue de España a este torneo y tampoco quiso entrar mucho en detalles porque yo lo entiendo, ¿no? La idea no es hacer salseíto. Bueno, 115 personas. Vamos a ver el metagame. Bueno, este fue el mejor de 3 y no hubo top 8. Así que fueron simplemente las rondas que fueran y ya está. Vamos a ver, ¿cuántas rondas fueron? Fueron 6 ronditas, ¿vale? Y bueno, 26 Boba Fetts, 17 Sabines, 15 Han Solos. Entonces, prácticamente, bueno, en los 3 torneos hubo Boba Fett en el top 1 en participantes, Sabine Wren en el top 2. En uno fue, el top 3 fue Han Solo y el otro fue, no, en 2 fueron Han Solo y en uno fue Darth Vader. Un win rate bastante correcto de Han Solo, 53, muy bien de Boba, también bien de Sabine, o sea, todo lo que sea ahí en esos casi 50 está todo correcto. Aiden 57% y un Palpatine, 5 Palpatine tuvieron un 66%, qué barbaridad. Y una Jyn Erso, madre mía, esto hay que verlo, qué bien, hizo un 3-2, increíble. Vale. Vamos a. Ya me he puesto nervioso y todo. A ver, Standy, vamos a intentar ser un poquito más cortos. Porque esto es demasiado. Vamos a primero a Jyn Erso, que tengo muchas ganas de ver qué hizo. A ver, es Jyn verde. Grido, Smuggler, Battlefield, Lothal Insurgent, Leia, Falcon, Ezra. Vale, nada muy raro. No, nada muy raro. Pues nada, controlar mesa por Jyn. Te saca el Starfleet Battalion, pues aprovechando que ya Jyn Erso está fuera, para lidiar con líderes y demás. Ok, pues hizo un 3-2, pues bien. 3-2, a ver. Dropeó, qué pena. Perdió contra un Darth Vader, ganó a un Boba, ganó a un Gran Inquisidor, ganó a Han Solo, y aquí se veía con opciones de estar arriba, pero perdió contra una Aiden, ¿no? Y se fue. Bueno, pues nada mal, ganó un Boba, ganó un Gran Inquisidor, ganó un Han Solo. Nada mal, ¿eh? Muy bien. Yo me esperaba una mono, pero no, se fue por lo fácil. Se fue a lo verde. Venga, vamos a ver el top 1. Darth Vader, top 1, ahora sí. Entonces ganó Boba, ganó Aiden y este ganó un Darth Vader verde. Darth Vader verde sin base de 25, ok, o sea que no confiaba, o no parece que no necesita el ambush para que el Technician se estampe y rampear, sino que lo va a matar haciendo la acción de líder. Algo llamativo, bueno, 3 Piet para sacar cositas con ambush. ¿Qué cosas quiere sacar con ambush? Pues a Palpatine para aprovechar el Overwhelm, el Reinforcement Walker para curarse 2 veces o robar 2 veces. Bueno, Rudel Rider para hacer un poco más control de la parte del espacio. Y poco más. Poco más, ¿no? Sí, poco más, porque tal vez ya sale con ambush. Ok, bueno, pues no parece una super lista. O sea, no hay como algo muy así. Pero bueno, es muy sólido al final. Es que es muy sólido. Es que lleva el sable láser de Vader. Sí, lleva 2 copias del sable láser de Vader y solamente un Traitorus. Al final cree que puede lidiar entre centinelas y daño directo y demás. Lidia con el agro, lleva 3 Superfire. Aquí se había banquillo, 3 devastadores para meter más presión, un solo Redendes. Mira, pensé que le llevarías más por el hecho de tratar de quitarte Super Láser, pero bueno, fue suficiente. 2 Bombi Run y corazoncita por aquí y daño directo al ser jugado. Ok, pues nada, deck bastante sólido, no puedo decir mucho más. Me llamó la atención los 3 Piet.
Pero puede ser que sea partida, ¿eh? Porque si entra Palpatine a reventar con Ambush entre los 6 de daño que hace, ¿cuál es el truco? Dejas a una unidad con un punto de vida. De tal modo, con el efecto del buen plate. Y como le das Ambush con Piet, entra y entonces hace 6 daños a esa unidad que solo le queda uno. Por tanto, van 5 que entran directamente contra la base. Y en teoría, dependiendo de qué unidad hayas elegido, Palpatine se queda vivo en mesa. Entonces sigue metiendo mucha presión. Bueno, pues nada, muy sólido. No sé qué habrá hecho. Vamos a ver un poco cómo fue su run. Run perfecta, obviamente. Uy, un 0-1 que dropea, un 2-2 que dropea. Y un Boba, un Han Solo, un Aiden y un Boba. Bueno, se enfrentó con otras cosas meta. Empezó un poquito así, ¿no? Pero luego terminó con cosas meta. Pues muy bien. Vamos a ver ahora el segundo. El segundo fue un Palpatine. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Que veamos un poquito de variedad. A ver, ¿qué Palpatine es que no me he fijado? Palpatine azul. Controlerito. Lleva curaciones. Lleva quitarte cartas. Bueno, evitar que las puedas jugar. Una de las mejores unidades del juego, en mi opinión. Que pues, hace un combo perfecto. Death Trooper y cosas gordas, ¿no? Y luego Restock, 3 vigilancias. O sea, que también te va a milear. Es controlera. Es controlera, sí, en general es controlera. Súper rampeadora. Porque al final. Uf, claro, es que es el problema de Palpatine, pero bueno, le fue muy bien. Si estampas, o sea, si matas a Technician con tu habilidad de líder, claro, rampeas, pero también robas carta. Claro, robas carta, te viene perfecto para llegar a más recursos y demás. Aquí tienes más rampeito. El problema es que en la carrera de Mileo, al estar robando cartas adicionales, puedes pasarlo caro, ¿no? Puedes pagarlo. O sea, te puede ir mal. Yo solo llevo un restock para meterte otra vigilancia. Ok, pero bueno, al final son otras cosas, bichos gordos que van a conseguir meter bastante presión. Y lleva Vader y el Walker para curaciones y nomás robar cartas. Y Vader, bueno, pues al final se mete presión. ¿Con qué quieres sacar a Vader? Claro, quieres sacar a Vader con el droid para ver la mano. Incluso esta, es que está muy bien. Porque sacas al gobernador y puedes quitarle cartas. O sea, metes presión en mesa a la vez que limitas lo que te pueda jugar el rival. Aquí un pedazo de centinela gigante y aquí ves mano. Ok, pues nada, súper interesante. Y a ver, el top 3 fue una Aiden. Y ya con eso terminamos, yo creo, porque ya va 42 minutos. Perdón, gente, perdón. A ver, la Aiden que vimos antes, ¿no? Sí, la Aiden que vimos antes. Pues muy bien, pues nada, hasta aquí, gente. Ya ven. Sigue habiendo torneos gigantes en otras partes del mundo. Bueno, gigantes, de 100 y pico personas. Recuerden que va a haber un torneo bastante grande en Zaragoza. No recuerdo la fecha, pero bueno, seguramente ya estarán más enterados que yo. Y seguramente que ya tendrán esta entrada. Y va a haber un torneazo también de 200 personas. Se ha anunciado el día de hoy en Barcelona, en el Interfest. 200 personas, yo creo que lo van a llenar porque está invitado toda Europa, ¿vale? Entonces, nada, va a llegar de mucha gente de muchos lados y yo creo que se va a llenar. Yo creo que se va a llenar, va a ser el torneo más grande, ojalá, de la historia del juego. Aunque para ese entonces, quizá los gringos, los de Estados Unidos ya habrán sacado algo también muy grande por allí. Pero bueno, pues ojalá poder participar. Yo estoy esperando un posible trabajo, una consultoría en otro país. Si me la dan, viajaré a España seguramente para ver a mi familia y ojalá me coincida con algunos de estos eventos grandotes para poder participar. Y si no, pues nada, iré a distintas tiendas de Madrid para conocer a la comunidad de allí y echar unas partiditas y espero perder mucho. Gracias, gente, espero que les haya gustado. 2 días seguidos de contenido de Star Wars Unlimited, 3 porque el sábado va a haber el análisis de los spoilers. Así que nada, ojalá vean los tres vídeos, ojalá les guste mucho y que tengan buena semana. Chao.